Hola muchachos, este es un video para mis estudiantes del grado séptimo. Soy la profesora Mónica Guido. Iniciemos preguntándonos qué es y cómo se compone un ecosistema. ¿Y para qué sería importante realizarnos esta pregunta? Pues para entender las relaciones que se establecen y los factores que influyen en un ecosistema. Veamos entonces. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de diferentes seres vivos que interactúan entre sí y con su ambiente físico. El estudio de esta interacción y de las relaciones que se presentan entre los seres vivos y el medio físico se denomina ecología. Profundicemos un poco más en estos aspectos. Entonces tenemos que los ecosistemas están compuestos por factores abióticos y por factores bióticos. Veamos entonces a qué corresponden los factores abióticos. Los factores abióticos, entonces, son los elementos inanimados o que no tienen vida. Por ejemplo, el agua, la luz, el suelo y el clima. Como sabemos, el agua es la sustancia formada por átomos de hidrógeno y de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de los seres vivos. El agua actúa como regulador de la temperatura corporal y forma parte de los tejidos vivos. El agua también en ocasiones puede ser un factor limitante para el desarrollo de algunos seres. Por ejemplo, en zonas áridas como los desiertos es tan escasa que los cactus modifican sus hojas a manera de espinas para disminuir la pérdida de agua. La luz. La luz es la radiación transmitida por el sol, principalmente o principal fuente de energía para los seres vivos. La energía solar es transformada por organismos como algas y plantas en energía química mediante el proceso de fotosíntesis y es la base de todas las cadenas alimentarias. La luz también es importante porque regula procesos biológicos como la reproducción, alimentación y migración. Continuemos. El suelo. El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, soporte y fuente de nutrientes para las plantas y las especies que se alimentan de ellas. Se compone de minerales, rocas, agua y materia orgánica en descomposición. Tenemos entonces que el agua, la luz y el suelo son factores que determinan las características de un ecosistema y que dependen o se relacionan con otros factores como por ejemplo el clima. El clima es el conjunto de características meteorológicas que se presentan en un área y en un periodo de tiempo determinado. El clima está determinado por algunos factores. ¿Cuáles factores? Entonces tenemos la precipitación, que son las lluvias que se presentan en un lugar. Si el promedio de lluvias es alto, la zona terrestre es húmeda, como la selva tropical. Si el promedio es bajo, la zona es árida, como el desierto. También tenemos los vientos. Los vientos son movimientos de masas de aire que se producen por diferencias en la temperatura, favorecen la circulación de los gases e influyen en el ciclo del agua. Tenemos también la temperatura. La temperatura es la medida que se refiere al grado de calor o frío de una región y depende de la cantidad de luz
que ésta recibe, así como de la altitud y la latitud. Entonces hablemos de la altitud y la latitud. La altitud es la elevación sobre el nivel del mar de una región. A mayor altura, la temperatura será menor, mientras que a menor altura será mayor. La latitud. La latitud es la distancia entre un área determinada y el ecuador terrestre. Los lugares más cercanos al ecuador se denominan tropicales. Aquellos que se encuentran a una distancia media de él se denominan templados y los alejados conforman las zonas frías. Bueno, muy bien. Continuemos. Entonces decíamos que el ecosistema entonces está compuesto por los factores abióticos que ya mencionamos y por los factores bióticos. Los factores bióticos son los seres vivos presentes en un ecosistema, como plantas, animales, hongos, bacterias y protistas. Los factores bióticos se organizan de manera jerárquica en los ecosistemas. ¿Cómo así de manera jerárquica? Pues primero encontramos los individuos, luego las poblaciones y luego las comunidades, para luego encontrarnos o reunirnos en el ecosistema. En este orden de ideas, entonces, los individuos están constituidos por cada uno de los organismos que conforman una población. En este caso, el individuo es el pajarito. La población es un grupo de organismos de la misma especie considerado simpátrico porque habita en un lugar determinado y sincrónico porque se encuentra allí al mismo tiempo que otros individuos. Entonces tenemos que el conjunto de pájaros se considera una población, como lo vemos en el ejemplo. Continuemos con la comunidad. La comunidad, entonces, es un grupo de poblaciones de diferentes especies que interactúan y viven en el mismo lugar, las cuales compiten por recursos, alimento, agua y refugio, entre otros. Encontramos que el conjunto de plantas, de animales, son las comunidades. Y ya como se comporte esta comunidad en este medio abiótico o con esos factores abióticos es lo que denominamos ecosistema. Bueno, continuemos. Para entender un poco mejor, es importante saber que dentro del ecosistema hay un flujo de energía y materia. Ese flujo de energía lo podemos entender ya que los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas intercambian materia y energía. La energía solar es el origen de todas las relaciones de alimentación de los organismos en cualquier ecosistema. Eso es lo que denominamos cadenas tróficas. Y esas cadenas tróficas hacen referencia a las relaciones tróficas o de alimentación que se establecen entre los organismos de un ecosistema. Es así como los organismos presentan niveles de organización que permiten clasificarlos como productores, consumidores y descomponedores. Tenemos que los productores o autótrofos constituyen la base de todas las relaciones alimenticias en un ecosistema. Los principales productores en los ecosistemas terrestres son las plantas, mientras que en los acuáticos son las algas, como lo podemos observar en la figura. Los consumidores. Los consumidores o heterótrofos obtienen su energía al consumir a otros seres vivos. Los herbívoros o consumidores primarios se alimentan de plantas. Los carnívoros o consumidores secundarios se alimentan de consumidores primarios y así sucesivamente. Los descomponedores permiten reiniciar las cadenas tróficas.
ya que degradan la materia orgánica en inorgánica y así esta puede ser usada por los productores. Bueno, ya que nos quedó un poco más claro las relaciones y lo que es una cadena trófica, podemos también decir que estas cadenas tróficas son representaciones gráficas lineales del flujo de energía entre los niveles tróficos. Indican mediante flechas quiénes suministran energía y quiénes la consumen. Parte de quién es consumido y apuntan hacia el organismo que consume. La red trófica es una representación gráfica en la que se muestran relaciones entre cadenas tróficas en un ecosistema. Bueno, hasta acá era el tema que quería trabajar con ustedes. Gracias y recuerda tomar apuntes en tu cuaderno. Es muy importante. Esto te servirá para poder cumplir los retos de la primera semana. Cuídense mucho